Bienvenidos a este acto inaugural para lo que ha de ser el Aula de la Ciencia de la Universidad Europea Miguel de Cervantes, de la cual va a ser director, responsable, nuestro compañero, profesor, doctor Sanz Requena. Hace una semana, menos de una semana incluso, estaba yo en este mismo asiento, en esta misma posición, presentando un libro de Fran, del doctor Sanz Requena, un libro sobre energía solar fotovoltaica. Y igual que hoy, creo que, lógicamente, un libro de energía solar fotovoltaica y un aula de la ciencia necesitan una justificación por mi parte de mi presencia hoy aquí. La verdad es que cuando presentaba el libro llegábamos a la conclusión, o llegaba yo a la conclusión de que estaba en esta posición de presentador, de compartir con ustedes el libro como antihéroe, por así decirlo, como antiexperto. Hoy, en el Aula de la Ciencia, sin embargo, en esta inauguración, la verdad es que creo que sí que tengo una justificación más cierta, y es que, al menos inicialmente, la ciencia no es más que la sabiduría, el conocimiento o el conjunto de sabidurías y de conocimientos. Y creo que cualquier universitario, y yo también, debemos demostrar día a día el interés que todos hemos de apreciar por el conocimiento y, lógicamente, por la ciencia. A la hora de hablar de la ciencia, lo primero que nos debemos plantear es ¿qué es la ciencia? Acabo de referirme a qué es la ciencia en un sentido estricto, que son las sabidurías, los conocimientos o el conjunto de sabidurías y conocimientos sobre una materia. Sin embargo, el diccionario de la Real Academia de la Lengua, cuando lo he consultado, me ha sorprendido, y es porque de alguna manera extravasa la definición, colocándola como segunda acepción y poniendo en primer lugar la siguiente: la ciencia es aquel conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Si les soy sincero, a mí me resulta mucho más próximo esto a lo que es el método científico que a la ciencia en sí misma. Pero quizá nos encontremos con un ejemplo de lo que le pasó a Andrónico de Rodas al colocar la metafísica, y es que de alguna manera pensamos más allá de lo que realmente quieren decir las palabras. Entonces me he dirigido a ver si en el idioma de la ciencia, en lengua inglesa, la definición de ciencia quedaba más clara. Pero no, al revés. Me he encontrado con que science, en inglés, aparece referido en la primera lista de resultados en el buscador más general que hay en Internet actualmente a la revista. Science para Google solamente es una revista y no tiene nada que ver con la ciencia en sí misma. Esto me ha preocupado. Yo, cuando era pequeño, y permítanme que les ilustre esta presentación con un ejemplo personal, yo, antes de querer ser médico, antes de querer ser arquitecto, que lo quise, yo la verdad es que quería ser científico. No me pregunten por qué, pero era una aspiración de mi infancia, ser científico. Entonces me di cuenta, y me he dado cuenta después también, de que el principio hipotético de la infancia, ese jugar a si fuera, hacemos como si, no deja de ser el principio hipotético del método científico. Si algo, si tomamos, si consideramos, pero la ciencia, cuando abandona su estado de infancia, y nosotros, cuando abandonamos la infancia, convertimos los síes en cuándos. La ciencia, cuando alcanza su madurez, deja de utilizar el sí y utiliza el cuándo como referente del cómo. Cuando se hace esto, el resultado es este. No, si se hace esto, el resultado es este. Es cuándo. El principio es la ley general. Desafortunadamente, la vida nos enseña que para las personas el tránsito es distinto, porque pasamos de los síes a los cuándos, y cuando nos hacemos mayores pasamos de los cuándos a los síes. Dejamos de decir cuando haga, sino si llego a hacer. En fin,
Creo que nuestra universidad, afortunadamente, con la inauguración, el acto inaugural hoy del Aula de la Ciencia, está en su momento de infancia. Está empezando con los síes. Llegarán los cuándos. Esperemos que la generalidad del Aula de la Ciencia sea la participación, sea compartir, encontrar un foro para que todos podamos reflexionar sobre lo que es conocimiento, sin necesidad de buscarle aplicaciones. Las aplicaciones vendrán después, cuando haya alguien que busque el cuándo. Centrémonos en las hipótesis, centrémonos en reflexionar, en hacer ciencia, en hacer conocimiento, en mostrar inquietud. Sistematicemos, estructuremos y deduzcamos principios y leyes generales, pero hasta ahí. Por mi parte, nada más. Felicitar a Fran. Fran, gracias por la iniciativa. Agradecer a Jorge su presencia hoy aquí para pronunciar la lección inaugural. Y creo que, si bien protocolariamente me correspondería a mí decir eso de queda inaugurado el Aula de la Ciencia, me gustaría más que fuera Francisco, que lo ha trabajado quien lo hiciera. Entonces, Francisco. Yo diré que de pequeño no quería ser científico, yo quería ser pistolero o futbolista. Evidentemente, ninguna de las dos cosas, por lo menos lo de futbolista. Agradecerte, Martín, como siempre, tus palabras tan amables y tu presencia, así como también la presencia del vicerrector, Joaquín, porque también ha sido un gran apoyo a la hora de llevar hacia adelante, ¿no?, este Aula de la Ciencia. Simplemente quería comentaros la línea que hemos utilizado este año, porque va a ser una línea centrada en lo que es la astronomía. El año pasado ha sido el Año Internacional de la Astronomía y en la universidad pues prácticamente no hemos hecho nada, ¿no? Creo que la Facultad de Periodismo sí, hizo algo, ¿no? Pero bueno, yo creo que se aleja un poquito, ¿no?, de lo que es el aspecto científico, sin tampoco caer tanto en aspectos técnicos, sino, bueno, que sea divulgación científica, pero que sea ciencia, que no sea pseudociencia, ¿de acuerdo? Y esta es un poco la idea que teníamos. Entonces, este año, como os digo, tomando esa línea o ese hilo conductor, habíamos pensado en plantear 3 charlas de astronomía o astrofísica, pero que fuesen, bueno, eso, un tanto amenas. Y para ello sí que vamos a contar con la presencia de ponentes que yo creo que en efecto lo son. Son grandes divulgadores, pero es que además son personas que son muy amenas, como vais a ver en el caso del doctor Jiménez Vicente. Nada, agradeceros vuestra participación, espero que os animéis al resto de charlas. El resto de charlas, aquí os hablará Jorge un poco sobre lo que es la historia del calendario y qué relación tiene con la astronomía. El resto de charlas vamos a orientarnos un poco a la cuestión cosmológica y a la cuestión de atmósferas planetarias y, bueno, un tema un tanto exótico como es eso de la vida fuera de la Tierra, ¿no? Esos planetas extrasolares que se encuentran y, bueno, si hay vida o no fuera de nuestro mundo. Para ello traeremos a 2 profesores, el profesor Muñoz Bosch y el profesor Agustín Sánchez La Vega. Comentaros 4 cosas sobre el currículum de Jorge Jiménez Vicente. Es doctor en astrofísica por la Universidad de Granada, es postdoc o fue postdoc en el Instituto Astronómico de Kaptein en Groningen, en los Países Bajos. Actualmente es profesor del Departamento de Física Teórica y del Cosmos de la Universidad de Granada y sus temas de investigación fundamentalmente se centran en la morfología y cinemática de galaxias espirales, poblaciones estelares y vientos galácticos, aunque ya os digo que la charla de hoy no va a ir por ese camino. Así que, bueno, queda inaugurada el Aula de la Ciencia y tiene la palabra el doctor Jiménez Vicente. Nuestro calendario, de cómo organizamos nuestras vidas, nuestros días, etcétera, etcétera. He puesto aquí una cita del Génesis, que, bueno, dependiendo de las fuentes, pero tiene al menos 2500 años, donde nos dice que, pues bueno, Dios hizo los astros del cielo para que nos marcaran los días, los años, las fiestas, etcétera, etcétera. Vamos a ver si esto es así, ¿no? Esto es un poquito cómo va a ser la estructura de la charla. Haré una brevísima introducción sobre qué tiene que ver la astronomía, os he dicho, Frank, que es el hilo conductor de esta serie, con el calendario. Después habrá una parte que es más astronómica, que es esta de aquí, donde hablaré cuáles son los fundamentos astronómicos del calendario, sencillamente decir, bueno,
las cosas que usamos para marcar nuestro calendario, el día, la semana, el mes, el año, etcétera, tienen que ver con la astronomía. Y esto clasifica esencialmente los tipos de calendario, y luego me dedicaré un poco a estudiar cuál es la historia de nuestro calendario, el que tenemos nosotros, que es el llamado calendario gregoriano. Entre medias, para entender la reforma gregoriana, habrá que explicar un poquito la historia de la determinación de la fecha del domingo de Pascua, que en definitiva fue el causante de que hubiera que reformar el calendario. Si uno mira el diccionario, ve que el calendario esencialmente tiene dos acepciones. Una que es un sistema de representación del paso de los días, agrupados en unidades superiores como semanas, meses, años, etc. Y luego, pues, la lámina, conjunto de láminas, donde está indicado esta representación de los días. Yo me voy a referir, obviamente, a la primera acepción. ¿Qué es un calendario, esencialmente? Pues es una forma de organizar los días, organizar el paso del tiempo, de ponerle un nombre a una fecha para poder distinguirla de otras fechas y saber si algo ha pasado antes o después, o si alguien quiere concertar una cita en el futuro, pues ponerse de acuerdo y que los dos asistan a la cita el mismo día a ser posible. A nosotros nos puede parecer que esto es una trivialidad, pero dependiendo quién y cuándo han llamado a los días de forma diferente. Hoy diríamos, hoy he puesto viernes, es lunes 15 de febrero de 2010. Pero en otra época hubieran dicho que es lunes 2 de febrero de 2010. ¿Por qué 13 días menos? Luego lo veremos. Pero un romano hubiera dicho que es día de la luna ante diem quartus nonas februarias del 2763 años desde la fundación de Roma. O el año de nuestro Señor de 2010. Un hebreo diría que es este día. Un musulmán diría que es este día. En la época de la Revolución Francesa hubieran dicho que es el séptimo día de la tercera década del mes pluvioso del año 218 de la República. Y un astrónomo, que esta es la forma que tienen los astrónomos de dar las fechas, diría que es el día juliano 2.455.243,25. Los científicos son los más prosaicos en eso, se dedican a contar días, les ponen sus decimales y se acabó, ¿de acuerdo? Muy bien, desde todas las referencias arqueológicas que tenemos, el hombre ha usado los astros para medir el tiempo. Su forma de medir el tiempo siempre han sido los astros. Lo más evidente es el ciclo diurno. Hay un periodo de luz en el que uno realiza pues, las actividades de agrícolas, ganadería, lo que sea, y un periodo nocturno que típicamente se usaba para descansar. Eso ya es realmente un periodo basado en algo astronómico. Tiene que ver, como veremos, con la rotación de la Tierra alrededor de su eje. Pero también los meses. La luna ha sido tradicionalmente la forma más habitual en la que el hombre, desde muy antiguo, ha utilizado para marcar tiempos en periodos más largos que días. Y cuando digo hace mucho tiempo, digo hace mucho tiempo. Aquí vemos unos huesos de babuino, son estos huesos de Ishango que tienen del orden de 30.000 años, de la época del Paleolítico, y tienen estas marcas, no sé si se ven muy bien, que algunos han interpretado como que es un calendario lunar, son cuentas de días que están separadas en meses. Este igual no es tan cierto que pueda ser un calendario lunar, hay quien lo duda, pero este otro colmillo de mamut de Gonsi, de Ucrania, por cierto que después de la Segunda Guerra Mundial se perdió este resto, ya nadie sabe dónde está, posiblemente algún coleccionista por ahí. Tiene estas marcas en las que es mucho más cierto que son indicaciones de varios meses lunares. Tengamos en cuenta que, como digo, para un hombre prehistórico es muy fácil saber si es luna llena, cuarto menguante, cuarto creciente, y si tiene que concertar una cita o hacer cualquier cosa, es decir, para dentro de 3 lunas, de 2 lunas. Otras formas de determinar el tiempo no son tan inmediatas para alguien que no tiene un calendario establecido. Sin embargo, la luna se lo suministra de forma prácticamente gratuita. Y ya en época histórica tenemos aquí esta tablilla cuneiforme que forma parte de una obra que se llama el Enuma Elish, que es el mito babilónico de la creación, donde ahí también se cuenta que tiene un cierto paralelismo con el Génesis bíblico, que Dios estableció los astros y puso 3 estrellas para cada mes, y la luna, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el hombre desde hace muchísimo tiempo ha utilizado la luna, también a veces las estrellas, y el sol para marcar el paso del tiempo.
El ciclo estacional, como veremos un momento, en cuanto se empezó a originar la agricultura, en el neolítico y en el calcolítico, también es muy importante saber cuándo hay que realizar las labores de pues, la siembra, la cosecha, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Los más importantes en el ordenamiento de los calendarios serán el Sol y la Luna, aunque hay algunos calendarios que hacen referencia a estrellas, algunos incluso a planetas, etcétera, pero no suele ser lo más habitual, y yo me voy a centrar en la parte de arriba, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los periodos relevantes que tenemos en nuestro calendario? Pues como decía, ya hemos dicho que es lunes 15 de febrero de 2010. Pues el día 15, que es lunes, que es de febrero y que el año es 2010. Estas son las unidades que utilizamos para organizarnos. Bueno, pues todas ellas, algunas de forma más evidente que otra, tienen un origen astronómico. ¿El día qué es? Bueno, depende un poco cómo uno lo quiera definir, si quiere ser muy preciso o no. Pero bueno, grosso modo podemos decir que es el tiempo que transcurre entre dos mediodías. Obviamente está vinculado con la rotación terrestre, la rotación de la Tierra, pero bueno, cuando se establecieron la inmensa mayoría de los calendarios, nadie lo atribuye a eso, sencillamente se ve que el Sol sale por las mañanas más o menos hacia el este, y se pone por el oeste y que pasa por el mediodía cada aproximadamente un día. Ahora veremos que esto es un poquito más sutil. Depende siempre cuando medimos un periodo astronómico de cuál es la referencia que tomemos. Sobre todo porque hay algunas referencias que se mueven respecto de otros. Es importante extender este concepto. Yo siempre pongo el ejemplo de que uno quiere medir el periodo de un tío vivo, ¿no? Y quiere medir cuánto tarda el tío vivo en dar una vuelta. Pues si utiliza una farola de la feria, pues la farola no se mueve. Entonces pone su reloj, cuando pasa por delante de la farola y cuando vuelve a pasar, lo para y ve el periodo. Pero si coge una persona que está por la feria y esa persona va andando, depende de si va andando en la dirección de la rotación o en dirección contraria. El periodo será más largo o más corto. Pues algo así pasa con los astros. Y así se suele hablar de día solar, que de hecho veremos que es el día solar medio, porque cambia de un día para otro, que dura 24 horas, pero si utilizáramos las estrellas para medirlo, sería un poquito más corto. ¿De acuerdo? ¿Por qué es esto? Pues si ponemos una estrella en esa dirección y medimos el tiempo que tarda la Tierra en dar una vuelta, al cabo de este tiempo, que son 23 horas, 56 minutos y 4 segundos, la estrella vuelve a estar en la misma dirección. Pero el Sol no, porque la Tierra se ha movido un poco respecto del Sol, aproximadamente 1 grado al día. El año tiene aproximadamente 365 días, tiene que dar 360 grados la vuelta completa, algo menos de 1 grado al día. Como se ha movido 1 grado más, la Tierra tiene que girar 1 grado más, y tarda en hacerlo unos 3 minutos 56 segundos. Por tanto, el día midiéndolo con el Sol respecto a las estrellas es un poco diferente. Es lo que los astrónomos llaman un día siderio o un día solar. Pero incluso un día solar, referido al Sol, no dura lo mismo todos los días del año. ¿Por qué? Pues hay esencialmente dos motivos. Uno, que la Tierra no va a la misma velocidad en toda su órbita. Una de las leyes del movimiento planetario, que es la segunda ley de Kepler, nos dice, esencialmente, no voy a decirla como lo dicen los físicos, sino como para que nos entendamos, que los planetas corren más cuando están cerca del Sol que cuando están lejos, ¿de acuerdo? En los planetas el efecto no se nota tanto, y en la Tierra en particular, que la órbita, aunque sea una elipse, se parece mucho a una circunferencia, no se nota. En los cometas se nota muchísimo, los cometas se pasan casi todo el tiempo lejos y solo les vemos durante muy poquito tiempo. Y el otro efecto es que el camino de la Tierra alrededor del Sol, o del Sol visto desde la Tierra, no está en el mismo plano que la rotación. Bueno, no voy a meterme en detalles, pero eso hace que a veces el Sol vaya adelantado o retrasado respecto de un reloj que siempre lleva el mismo ritmo, como son nuestros relojes habituales. Por ejemplo, ahora en febrero estamos en uno de estos máximos en este momento donde el Sol va aproximadamente 14 minutos retrasado respecto de los relojes. Y en noviembre puede ir hasta 16 minutos adelantado. Este fenómeno se llama la ecuación del tiempo y se conocía ya en el siglo II antes de Cristo. También es un poco la idea que yo quería dar en la charla de hoy, que a veces hablamos de ciencia como algo puntero, pero hay mucha ciencia de hace 2000 años que muchos de nosotros ignoramos, ¿no? Entonces es bueno saber que estas cosas ya se sabían hace muchísimo tiempo. Esto da lugar a esta bonita figura que se llama el analema. Si uno toma una fotografía del Sol todos los días a la misma hora del reloj, pues no siempre se lo encuentra en el mismo sitio. A veces se lo encuentra más alto, obviamente en el verano, a veces más bajo, obviamente en el invierno, y a veces va por delante y a veces va por detrás debido a esta ecuación del tiempo. Entonces si uno hace, aquí hay 24 fotografías hechas aproximadamente cada 15 días, tiene esta figura de 8 características que, como digo, los astrónomos llaman analema. Si uno ya se vuelve muy tiquismiquis, se da cuenta que ni siquiera este día solar es constante.
Porque debido a la interacción gravitatoria con la Luna va frenando la rotación de la Tierra. De forma que los días ahora duran 86.400 segundos, es decir, 24 horas, más algo más de 2 milésimas de segundo. Claro, 2 milésimas de segundo al día nuestros relojes no dan. Pero cuando uno pasa un año, que son 300 y pico días, sí dan. Y cuando pasa 2 años, que son 600 y pico días, claro que dan. Esto hace que de vez en cuando haya que introducir un segundo extra en el tiempo que mide un reloj, que marca siempre el mismo ritmo, respecto de la Tierra, que se ha ralentizado un poco desde el momento en el que se definió el día. Esto es una cosa que se viene haciendo habitualmente desde los años 60 y se llama el segundo intercalar. Cuando la rotación de la Tierra, el tiempo solar medido con el Sol, se atrasa, mejor dicho, respecto de los relojes atómicos, que pone aquí UTC, que eso siempre lleva el mismo ritmo, se nos inserta un segundo extra. Esto típicamente se hace el 31 de diciembre a las 23 horas 59 minutos 59 segundos. Lo razonable es que eso pasara a las 000000 del 1 de enero. Pero en algunas ocasiones se introduce este segundo y hay una hora que es 23 horas 59 minutos 60 segundos, que es muy excepcional. Vosotros no lo veis porque estáis siempre comiendo las uvas y con el cava y tal, pero de vez en cuando ha pasado. Y la última vez que pasó fue en finales de 2008 y principios de 2009, ¿de acuerdo? Había propuestas para eliminarlo, etcétera, etcétera, pero sepáis que de vez en cuando nos insertan un segundo cuando estamos despistados en nuestro calendario. Muy bien, eso por lo que respecta al día. Por lo que respecta a la semana, alguien puede decir, bueno, la semana no tiene nada que ver con los astros, es una secuencia de 7 días de forma ininterrumpida, me da igual cómo vaya el sol, la luna, etcétera, etcétera. Sí, pero puede ser que su origen fuera astronómico. De hecho, hay muchos que apoyan la tesis de que tenga su origen en Asiria o Babilonia hace algo menos de 3.000 años. ¿Por qué? Un mes lunar, como veremos dentro de un momento, dura aproximadamente 29 días. La cuarta parte es aproximadamente 7 días. Y conocemos algunos documentos del primer milenio antes de Cristo, donde los días séptimo, decimocuarto, 21º, 28º y 49º son días considerados infaustos, días en los que el gobernante no podía hacer determinadas actividades, no podía comer determinados alimentos, etcétera, etcétera. Y es posible que los hebreos, que fueron, digamos, los que trajeron a Occidente el concepto del ciclo semanal, del Shabbat que ellos tienen, lo adoptaran durante la deportación a Babilonia en el siglo VI antes de Cristo. Aparte de que hay, como digo, conceptos gramaticales como la palabra Shapatu, que en asirio hace referencia a la mitad del mes lunar, como la palabra Shivitim, que en acadio es séptima en femenino, etc. Tiene una vinculación, tal vez un poco más teológica, con los cielos. En lo que hemos puesto al principio de la narración de la creación nos dice que Dios creó el mundo en 6 días, el séptimo día descansó, y este concepto religioso, si bien obviamente no es un argumento científico, pero sí ha sido muy importante en mantener de forma estable el ciclo semanal sin alteraciones a lo largo de muchísimos siglos. De hecho, desde que se conoce que fue establecido, no hay un par de excepciones por cuestiones muy técnicas, pero no se conocen alteraciones del ciclo semanal, ¿de acuerdo? Es que básicamente tenemos los mismos días de la semana que tenían hace 2500 años. Y por último hay otro vínculo con los astros, que es el nombre. Los nombres de los días de la semana, en castellano y en muchos otros idiomas, están directamente relacionados con los nombres de los planetas. El lunes viene de la Luna, martes de Marte, el miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, el viernes de Venus, y en otros idiomas como en inglés Saturday es el día de Saturno y Sunday el día del Sol. En castellano, por otras cuestiones, el sábado viene del Shabbat hebreo y el domingo del Dies Dominica, Día del Señor, por el cristianismo. Pero muchos idiomas mantienen esta relación con los astros. El mes es un ciclo que está íntimamente ligado a la luna. De hecho, la palabra mes viene del griego mene, que significa luna. El jeroglífico en egipcio de hace más de 2700 años para designar el mes lleva un creciente lunar. O sea, íntimamente el concepto de mes ha estado ligado al movimiento de la luna. Y lo mismo que pasaba, hemos visto en el caso del día, depende de la referencia que usemos, pues tenemos un mes u otro. El más habitual es el mes sinódico. Sinódico viene del griego sínodo, que quiere decir reunión o encuentro. Y nos dice cada cuánto se repiten las fases de la luna. Cada cuánto hay una luna llena, cada cuánto hay una luna nueva, etc. En promedio, porque cada lunación puede variar su duración, 7 horas en un sentido o en otro. Pero cuando uno promedia muchas, esta es la duración que tiene. Que nadie se asuste porque ponga 6 cifras decimales
Pero veremos que en esto del calendario los decimales acaban teniendo una importancia. Porque cuando uno pasa un año, pues el sexto decimal no, porque estamos hablando de fracciones de segundo. Pero cuando pasa 2000 años, esto se puede acumular a varios días, ¿de acuerdo? El mes siderio es referido a las estrellas, igual que vimos que nos pasó antes con el día siderio y el día solar, mientras que la luna va rotando alrededor de la Tierra, también la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, con lo cual no es lo mismo medir el periodo respecto de las estrellas que respecto del Sol. Hay que compensar ese periodo extra y por eso el mes sinódico, medido respecto al Sol, es más largo que el mes siderio medido respecto de las estrellas. Y hay otros 2 meses, que no me voy a meter mucho, pero que tienen que ver con la velocidad de la Luna, que tampoco va a la misma velocidad todo el tiempo, se llama anomalístico, o el mes draconítico, que tiene que ver con cada cuánto tiempo la órbita de la Luna está inclinada respecto de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, cada cuánto tiempo pasa la Luna por uno de sus nodos, por la eclíptica, por la órbita de la Tierra, ¿de acuerdo? Es importante en la determinación de los eclipses, y de ahí viene el nombre de draconítico, porque antiguamente había algunas culturas que vinculaban los eclipses con un dragón que se tragaba el Sol o la Luna dependiendo del tipo de eclipse, y de ahí ha quedado el nombre de mes draconítico. De hecho, los nodos de la Luna se suelen, incluso ahora todavía, llamar el pie del dragón y la cabeza del dragón. Era el nombre habitual en la Edad Media, ¿de acuerdo? Muy bien, y por fin llegamos al año. El año, obviamente, tiene que ver con la traslación de la Tierra alrededor del Sol. Eso lo sabemos ahora, después de, iba a decir Copérnico, igual un poco después, había que esperar un poquito más, ¿no? Pero con los que crearon el calendario tampoco es relevante. Se puede definir desde un punto de vista geocéntrico viendo cómo se mueve el Sol a lo largo del año. Mientras que la Tierra se va moviendo alrededor del Sol, pues el Sol va recorriendo distintos grupos de estrellas. Y las estrellas que vemos cada noche son las que están al otro lado. Si esta parte de aquí es de día, pues la que está en el lado de allá será de noche. Con lo cual cada noche vemos las estrellas que están al lado opuesto donde está el Sol. El camino que recorre el Sol a lo largo del año es lo que se llamó en su momento la eclíptica. El nombre de eclíptica viene por los eclipses, por lo que os decía. La Luna tiene que pasar por esa línea en el cielo para que se pueda producir un eclipse. Y las estrellas que hay en esa zona donde se mueve no solo el Sol, sino también la Luna y también los planetas, es lo que se llama el zodíaco, ¿de acuerdo? Una peculiaridad es que la órbita de la Tierra alrededor del Sol no está en el mismo plano que el plano perpendicular al eje de rotación. Es decir, la Tierra va rotando, va moviéndose alrededor del Sol, pero va un poco inclinada en un sentido, ¿vale? No va con el eje perpendicular, sino que va un poquito inclinada. Estos 2 planos están inclinados. Como decía, todo este ciclo anual se puede definir desde un punto de vista geocéntrico. Si uno mira cómo se mueve el Sol a lo largo del año, ve que en el equinoccio el Sol sale justo por el este y se pone por el oeste. En verano el Sol está más hacia el norte, sale más o menos hacia el este, pero se ha movido hacia el norte. Y en invierno sale más hacia el sur. Claro, este es para una persona en una latitud intermedia, cuando el Sol está más hacia, este es el Ecuador, cuando el Sol está más hacia el norte que el Ecuador, se pasa más tiempo encima del horizonte. Cuando está en el Ecuador justo, por eso se llama Ecuador, el día y la noche son iguales, duran 12 horas, ¿de acuerdo? Y cuando está más hacia el sur, que es lo que nosotros llamamos invierno, los días son más cortos y el Sol está más bajo, ¿de acuerdo? De hecho, de forma que el Sol cada día, como digo, viendo aquí, desde primavera se va moviendo hacia el verano así, luego otra vez en el equinoccio de otoño y otra vez en el equinoccio de invierno. Tiene un movimiento como pendular, como de vaivén. De hecho, la palabra trópico, del trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que son los puntos a los que llega el Sol en su movimiento, viene de la palabra griega tropai, que quiere decir dar la vuelta. El Sol llega hasta allí y da la vuelta, ¿de acuerdo? Y la palabra solsticio, tanto para el de verano como para el de invierno, viene del latín sol y sistere, que significa quedarse quieto, porque el Sol cada día se va moviendo un poquito hacia el norte, pero cuando llega el solsticio se va quedando quieto porque, claro, se va a dar la vuelta. Y como en esos días apenas se mueve en el horizonte, por eso se llamaron solsticios. Esto es una cosa que tienen los científicos, que los nombres normalmente suelen ser bastante autoexplicativos de lo que quieren decir. Los hay más o menos afortunados, pero en general esa es la pretensión. Muy bien, también hay muchos tipos de año, igual que hemos visto con el día y hemos visto con el mes, dependiendo de la referencia. El año que usamos nosotros normal, podríamos decir que es el año trópico, es decir, cada cuánto, en promedio, se repiten las estaciones. Lo que pasa es que esto es un poco sutil, porque las estaciones no duran todas lo mismo. Ya no os habréis dado cuenta, pero si sumáis los días que hay desde el equinoccio de primavera hasta el solsticio de verano y hasta el equinoccio de otoño,
son casi 6 días más que el otro. Es decir, el periodo primavera-verano en nuestro hemisferio, el hemisferio norte, es más largo que el periodo otoño-invierno. Estamos en el hemisferio bueno, los del hemisferio sur es al revés. Su invierno, otoño es más largo que su primavera, verano. Eso hace que el tiempo en el que se repite un determinado punto estacional no es el mismo que el promedio. Es decir, el tiempo que se repiten el equinoccio de primavera, cada vez que empieza la primavera, en promedio es un poquito más largo que este. El del verano también, perdón, más corto. Y el del otoño y el invierno son un poquito más largos, ¿de acuerdo? Esto es debido, como os decía, a que el Sol no va siempre a la misma, o la Tierra, visto desde una perspectiva heliocéntrica, no va siempre a la misma velocidad. La diferencia esta entre día siderio y día solar se debe a un efecto que se llama la precesión, y es que el eje de rotación de la Tierra no siempre está fijo, sino que se mueve un poquito. Se mueve muy despacio. De hecho, tarda en dar un ciclo completo casi 26.000 años. Entonces, va muy despacito. Pero nuevamente, por muy despacio que vaya, esto ya era conocido en el siglo II a.C. ¿Eso qué es lo que hace? Que el ecuador, vamos a ver un poquito cómo es este movimiento del eje polar, ahora mismo diríamos que el polo norte en el cielo está más o menos donde está la estrella polar. Pero porque hemos tenido esa suerte, ¿eh? En la época de Cristo, ahí no había nada donde estaba el polo. Si uno miraba alrededor de qué punto giraban las estrellas en el cielo, no había nada. Y hace 2000 años tampoco. Hace unos 3000 tuvieron también un poquito de suerte, ¿eh? Cuando se iban a hacer las pirámides, también tenían esta estrella de la constelación del dragón, pero por lo general no es así. Tanto es así que en la época de los grandes descubrimientos, que es aproximadamente por aquí, en el siglo XVI, una de las cosas que utilizaban los marinos para navegar era lo que se llamaba el regimiento de la estrella polar. Ellos sabían que la estrella polar no estaba en el polo y que la posición les podía dar una medición del tiempo. Muy bien, pues como os decía, este movimiento del eje polar hace que el ecuador, que es el plano perpendicular al eje polar, si este eje se mueve, este plano se mueve con él. Y la intersección de la eclíptica y el ecuador, que es lo que define los equinoccios, va cambiando. ¿De acuerdo? Con lo cual la definición del año es diferente, y es diferente si se mide respecto de las estrellas o respecto del Sol, y esto también tuvo su repercusión a la hora de definir el calendario. Bueno, voy a pasar un poco esto porque vamos a ver, con todas estas definiciones, viendo que el Sol depende del ciclo que sigue el movimiento del Sol a lo largo del año, el mes de la Luna, el día de la rotación terrestre, ¿qué tipos posibles de calendarios hay? Esencialmente hay estos tres. El calendario solar lo que intenta es mantenerse en fase con el ciclo estacional. Típicamente, a partir del Neolítico o al más tardar del Calcolítico, cuando las primeras civilizaciones se asentaron y empezaron a depender de la agricultura, pues es importante saber cuándo hay que realizar la siembra, la siega, etcétera, 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 con lo cual es importante estar más o menos acoplado con el año solar. Los meses pueden tener una duración más o menos convencional. A veces ha habido cierto vínculo con la Luna, aunque fundamentalmente acabaron degenerando en calendarios lunisolares, o a veces no. El ejemplo típico es el calendario juliano, que veremos un momentito, y con demasiada frecuencia se suele poner nuestro calendario gregoriano, aunque espero convenceros al final de que el calendario gregoriano es lunisolar. Lo que pasa es que la parte lunar está un poco escondida y a veces no se ve tanto, ¿de acuerdo? Pero también hay calendarios lunares. De hecho, casi todos los calendarios más antiguos, como hemos visto estos huesos de la época del Paleolítico, eran lunares. ¿Qué hacen estos meses? Pues cada vez, típicamente el mes lunar empieza el primer día, que un día justo antes de ponerse el sol, empieza a verse el creciente lunar. Cuando es luna nueva, cuando la luna está demasiado cerca del sol, no se ve nada, pero llega un día que empieza a separarse y empieza a verse un pequeño hilito del creciente lunar. Pues típicamente los calendarios lunares, ese día, que es lo que llaman la luna nueva, comienzan un nuevo mes. Y así, todos los meses típicamente duran 29 o 30 días. Porque hemos visto que ese mes sinódico dura 29,53 días, ¿de acuerdo? Pero les da igual cómo vaya el ciclo de las estaciones. Ellos cuando terminan los 12 meses comienzan un nuevo año, ¿de acuerdo? El ejemplo típico es el calendario islámico. Ellos tienen 12 meses lunares, que dura aproximadamente 354 días, y cuando acaba, pues comienzan otro año. Claro, eso hace que cada mes no empieza siempre en la misma estación. El Ramadán, que es el mes sagrado de los musulmanes, va recorriendo todas las estaciones. A veces les coincide en verano, a veces en invierno, en primavera, etcétera, etcétera. Aproximadamente cada 33 años vuelve más o menos a repetirse el ciclo. Pero lo más frecuente han sido los calendarios lunisolares. Las civilizaciones heredaban calendarios lunares muy antiguos, pero a medida que iban dependiendo más del ciclo estacional, intentaban acoplarlos al sol. ¿Cómo hacían esto?
Pues básicamente buscando ciclos de coincidencia lunisolar. Es fácil de entender si uno piensa que el año lunar dura 354 días, más o menos, y el solar 365, cuando termina un año lunar todavía faltan 11 días para que comience el próximo año solar. El siguiente año ya vamos 22 días desfasado. Y el siguiente año 33, más de un mes. Pues en ese momento lo que hacemos es intercalar un mes nuevo, que es lo que se llama un mes embolismal, para volver a acoplar el calendario con el Sol. ¿Cada cuánto hay que hacer esto? Pues para eso se buscan estos ciclos, ¿de acuerdo? Durante mucho tiempo, y veremos algún ejemplo, se hacía de forma discrecional. Los sacerdotes, la clase sacerdotal o los gobernantes intercalaban el mes cuando les parecía bien, buscando el momento adecuado de 1000 formas. Pero con el tiempo se intentó buscar una forma sistemática. Por ejemplo, buscando ciclos. Este que pongo aquí de la octaéteris, que es el nombre griego que significa 8 años, se basa en que 8 años son muy aproximadamente 99 meses lunares. ¿De acuerdo? Y otro ciclo muy conocido, que de hecho lo veremos repetidamente a partir de ahora, es el llamado ciclo metónico, en honor a un astrónomo griego del siglo V a.C., que se llamaba Metón de Atenas, que intentó utilizar este método para regular las intercalaciones en el calendario griego, que hace que 19 años sean 235 meses. Es una aproximación muy, muy buena, ¿de acuerdo? Como digo, ¿cómo funciona este? Por ejemplo, veámoslo con el ciclo metónico. 235 meses, que decimos que son iguales que 19 años, exceden en 7 meses a 19 años lunares, porque 19 por 12 son 228, me faltan 7 para completar todos estos meses. Eso nos dice que tenemos que intercalar 7 meses a lo largo de 19 años para que los dos calendarios no se desfasen demasiado. Y esto se hacía en los años 3, 6, 8, 11, 14, 17 y 19, y está establecido así, como veremos en un momento, desde el siglo V a.C. por los astrónomos caldeos. ¿Calendarios que utilizan estos sistemas? El calendario caldeo, el calendario hebreo, el calendario griego, y aunque no lo notemos, nuestro calendario gregoriano también. Muy bien, no me quiero entretener mucho con los primeros calendarios, porque me interesa más ir a nuestro calendario directamente, pero los calendarios más conocidos de la antigüedad está el calendario egipcio. De hecho es muy conocido el llamado calendario civil egipcio, que tenía 365 días divididos en 12 meses. Realmente ellos lo dividían en 3 estaciones: la estación de la inundación del Nilo, la estación de la retirada y la estación primaveral, que tenían cada uno 30 días y 5 días extras que los griegos llamaron epagomenales, que quiere decir fuera del año, que no pertenecían a ningún mes. Este calendario se va desfasando con las estaciones porque le falta aproximadamente algo menos de un cuarto de día para parecerse al año solar, ¿de acuerdo? De hecho, los romanos determinaban este año como annus vagus, que quiere decir año errante o vagabundo, porque se va moviendo también el principio del año a lo largo de todas las estaciones. Lo que pasa es que este lo hace de forma muy lenta, tarda 1460 años en volver a que el primer día del año coincida con la misma estación. A los científicos les gusta mucho, Un historiador de la ciencia muy famoso que se llama Otto Negebauer, un alemán, decía que este es el único calendario razonable que la humanidad ha tenido en toda su historia. Claro, para los astrónomos, y de hecho se utilizó en astronomía hasta Copérnico en su libro de Revolutionibus todavía lo utiliza, resulta comodísimo, no tienes que pensar si hay intercalaciones, si hay años bisiestos, sino todos los años duran lo mismo. Entonces es muy fácil calcular la diferencia entre dos días, por muy separados que estén. En Mesopotamia también al final acabaron adoptando el calendario lunisolar. De hecho ellos fueron los descubridores del ciclo metónico, aunque se sigue manteniendo este nombre del astrónomo griego, e intercalaban sus meses de forma sistemática conforme a este ciclo desde el año 483 a.C. Muy bien, pues vamos con el calendario que es el predecesor de nuestro calendario actual, que es el calendario romano. Del primer calendario romano de la época inicial de los reyes y de la época republicana no sabemos demasiado. Si uno mira a los autores romanos, por ejemplo, pues Censorino, Macrobio, etcétera, etcétera, a veces incluso ellos mismos se contradicen. Pero parece que el calendario originalmente era de tipo lunar, y en la época de Tarquino o Numa ya tenía establecidos aproximadamente los 355 días de un calendario lunar. Alguno dirá, ¿pero no has dicho antes 354? Sí, pero los romanos le tenían una cierta
inquina a los días pares. A los días pares no les gustaban los días pares y por tanto le añadieron un día más al año lunar para que no fuera par, ¿de acuerdo? No está claro si pusieron enero primero y febrero después, o enero al principio del año y febrero al final, etcétera, etcétera. Ya digo que hay opiniones diferentes. Lo que estaba claro es que para completar este año lunar y no desfasarse con las estaciones, se utilizaban intercalaciones. Lo que pasa es que el encargado de realizar estas intercalaciones era el Pontifex Maximus, era, digamos, la cabeza del colegio pontifical, que era la religión estatal del mundo romano. Ellos eran los que decían qué año había que intercalar y cuándo no. Con el tiempo se estableció una fecha más o menos fija para la intercalación, que fue el 20... después lo explicaré, después del 23 de febrero, pero como digo, se hacía de forma totalmente discrecional. A veces se pasaban varios años sin intercalar y a veces se intercalaban 2 años seguidos. Lo que sí conocemos un poco mejor es cómo llamaban a los días del mes. Nosotros ahora, pues, lo hacemos, digamos, a lo científico, primero, segundo, tercero día del mes, cuarto, quinto, hasta que se acaba el mes y empezamos otra vez. Los romanos lo hacían un poquito más complicado, cuando uno lo entiende tampoco es para tanto, pero tenían 3 días señalados en el mes, que llamaban calendas, idus y nonas, y decían cuántos días faltan para el siguiente día señalado, ¿de acuerdo? Si ya había pasado uno, pues miraban el siguiente. Lo que pasa es que los romanos contaban raro. Como no tenían 0, empezaban a contar desde el 1. Con lo cual, si querían contar 3, decían... Perdón, 4, decían 3, 1, 2, 3. Y aquel sería 3 veces después, cuando en realidad nosotros diríamos que es 2 más allá. El 3 está 2 más allá del 1. Pero ellos contaban el primero y el último, con lo que sería dentro de 3 días, por ejemplo, ¿no? Esto hay que tenerlo en cuenta cuando uno tiene en cuenta calendarios romanos, porque siempre hay que sumar 1 a lo que salga. Y aparte tenían asignada una letra mundinal, que es, digamos, parecido a nuestra semana, pero para ellos era cada 8 días. Había un ciclo de mercado cada 8 días, y se asignaba cada día una letra, A, B, C, etcétera, etcétera, y se empezaba el 1 de enero con la A, cuando uno sabía que la primera nundina era en la C, todas las nundinas del año caían en la C. Y también cada día tenía un carácter, que es lo que se llama nota edierum, que dice si se podían impartir justicia, si se podían reunir la comitia del pueblo, qué cosas se podían y no se podían hacer. No se conserva nada más que este calendario de la época republicana, que es lo que se llama el Fastia Antietes Mayores, pero aquí vemos, pues, lo que digo, esta es la letra nundinal, después nos dice aquí pues el mes, la K de calendas, aquí las nonas, aquí los idus, etcétera, etcétera, y este número de aquí pues nos dice si era N es nefastus, F es fastus, las C es comitiales, qué tipo de día era. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces por ejemplo para un romano hoy sería 15 de febrero, ¿cómo lo diría él? Las calendas de febrero ya han pasado, las nonas de febrero ya han pasado, los idus de febrero ya han pasado, luego la siguiente fecha señalada es ya las calendas de marzo. ¿Cuántos días quedan? 14 en romano. 1 más 15, lo es ante diem, quintum decimum, 15 para las calendas de marzo, faltan 15 días para las calendas de marzo, y así con otros ejemplos, ¿vale? Muy bien, ¿qué sucedió? Pues sucedió que hacia el año 46 a.C., cuando Julio César Julio César estaba a cargo del colegio pontifical desde el año 63, este era un cargo vitalicio, y como digo, él era el encargado de las intercalaciones. Lo que pasa es que César, desde el año 63 al 46, tuvo asuntos que atender más importantes que el calendario, a saber, la conquista de las Galias, la guerra civil, la campaña en Egipto. Digamos que no tenía tampoco, digamos que el calendario era un tema más secundario que estas cuestiones, con lo cual se olvidó prácticamente, no tuvo tiempo para intercalar entre el año 63 y el 46, hemos dicho que en promedio habría que intercalar cada 3 años. Conclusión: hacia el año 46 a.C., las estaciones estaban desfasadísimas, es decir, enero empezaba ya pues, en el otoño, entonces hubo que reestructurar el calendario para volverlo a acoplar. ¿Cómo lo hizo? Ese año ya había habido, después del 23 de febrero, un mes que, bueno, algunos autores, fundamentalmente Plutarco, lo llamaron mercedinios o mercedonios, los romanos lo llamaban mensis intercalaris, el mes intercalar, tuvo que añadir otros 67 días más ese año, entre noviembre y diciembre.
2 meses intercalaris prior, intercalaris posterior. De forma que el año 46 a.C., que Macrobio llamó último año de la confusión, tuvo 445 días para reajustar otra vez el calendario con las estaciones. Claro, César sabía que si no hacía nada, esto volvería a suceder en el futuro. Entonces, se propuso reformar el calendario de forma definitiva. Para eso se asesoró de un astrónomo egipcio alejandrino que se llamó Sosígenes. Uno dirá, bueno, ¿y por qué fue a Egipto a pedir consejo? Pues es que los egipcios ya habían intentado una reforma muy similar en el año 239 a.C. Existe una cosa que se llamó el Edicto de Canopus, el cual esto es una fracción por el rey Ptolomeo III Euergetes, que intentó insertar un día extra cada 4 años, lo que ahora conocemos como un año bisiesto. Lo que pasa es que los sacerdotes egipcios dijeron que de ninguna manera, y aquello no tuvo ningún éxito, pero Sosígenes conocía esta reforma y se la propuso a César. Y de hecho César la incluyó. ¿Cuándo incluyó ese día extra? Lo hacía donde antes se intercalaba el mes intercalar, que era después del día 23 de febrero. ¿Cómo se llama el día siguiente, que sería el 24 normalmente, de febrero en romano? Pues sería ante diem sextum calendas martias. Como ese día se repetía, se llamó bis sextum calendas martias. Y de ahí viene el año bisiesto, porque el día sexto antes de las calendas de marzo se repetía una vez extra. Y la reforma entró en vigor en el año 45, que sería el primer año de la era juliana. Realmente, como veremos ahora, no fue el último año de la confusión. ¿Por qué? Bueno, César no pudo disfrutar mucho tiempo de su reforma porque lo asesinaron en los idus de marzo del año siguiente, del año 44, y después de su muerte, Marco Antonio propuso al Senado cambiar el nombre de Quintilis a Iulius en honor a Julio César, cosa que disgustó muchísimo a Cicerón. ¿Qué pasó? Que César debió dejar encargado algo así como: hay que intercalar un día extra cada 4 años. ¿Pero qué es para los romanos cada 4 años? Cada 3. Y los pontífices empezaron a intercalar cada 3 años, ¿vale? Y estuvieron así durante 36 años. Augusto, que en el año 12 a.C. tomó cargo del colegio pontifical y fue Pontifex Maximus. Cuando murió Lépido, en el año 8 a.C., dijo que había que remediar ello. Y lo que hizo fue, para eliminar los días bisiestos extra que habían puesto, dejó de ponerlos durante 12 años. De forma que a partir del 4 ya de nuestra era, el calendario romano fue realmente el calendario juliano que había querido Julio César. O sea que después de Julio César todavía hubo algún año de confusión más. Y el Senado propuso el cambio de sextilis a agosto en su nombre en el año 8 antes de Cristo, cuando hizo la reforma. Esto se propuso después para otros. Suetonio nos cuenta que a Tiberio le ofrecieron también ponerle su nombre a un mes. Y Tiberio, con buen criterio, preguntó: bueno, ¿y cuando haya 13 Césares, qué vamos a hacer? Porque solo tenemos 12 meses, ¿de acuerdo? Pero a otros emperadores no les importó. Calígula le puso el nombre de septiembre a Germánico. Nerón le puso su nombre al mes de abril. Domiciano le puso su nombre a octubre. Y Dion Casio, el historiador romano, nos cuenta que ya en un alarde de megalomanía total, el emperador Cómodo le puso nombres que se había atribuido a él mismo a todos los meses del año. Así, los meses del año romano en época de Cómodo se llamaban Lucius, Aelius, Aurelius, Commodus, Augustus, Herculius, Romanus, Exuperatorius, Amazonius, Invictus, Felix, Pius. Afortunadamente estos cambios no sobrevivían mucho más que el emperador, y cuando venía el siguiente revertía el cambio, porque si no hoy tendríamos unos meses un poco más raros que los que tenemos, ¿de acuerdo? Muy bien, esto por lo que respecta al calendario romano. Ya dije que iba a hablar un poquito de la fecha de la Pascua, porque veremos que esto fue lo que promovió la siguiente reforma importante de nuestro calendario. ¿Cuándo se celebra la Pascua? Pues la Pascua, si uno mira los evangelios, depende un poco si uno mira los evangelios sinópticos o si mira el evangelio de Juan, pero esencialmente a Cristo lo mataron o bien el día de la Pascua judía o el día siguiente tal vez. ¿Cuándo se celebra la Pascua judía? Pues el mes de Nisan es el primer mes del año, que típicamente es el primer mes en la primavera. Y entonces había que saber cuándo celebrar pues la muerte y resurrección de Cristo. Una solución era preguntar al Sanedrín de Jerusalén que les avisaran cuándo empezaban el mes de Nisan y hacerlo así.
no parecía muy serio que una religión tuviera que preguntarle a otra religión cuándo tenía que celebrar su festividad más importante. Entonces los primeros cristianos intentaron entender una manera de calcularla de forma autónoma. El problema es que es bastante complejo porque mezcla tres ciclos. El ciclo solar, que ya hemos visto que es 365,24,2,1,8,9, etc. días. El ciclo lunar, que el mes sinódico es 29,53088, etc. Tampoco es un número entero de días y entre sí no concuerdan. Y para empeorar las cosas, el ciclo semanal o domanal, porque tiene que ser celebrar la resurrección de Cristo el primer día de la semana, lo que ahora llamamos un domingo, ¿de acuerdo? Como digo, es un problema complicado. Y aunque en los primeros siglos de nuestra era se podía haber recurrido a cálculos astronómicos, el más famoso astrónomo de la antigüedad, Ptolomeo de Alejandría, tenía modelos del movimiento solar y lunar razonablemente buenos. Pero esto era demasiado complicado para la inmensa mayoría de los primeros pastores cristianos, con lo cual se recurrió a uno de estos ciclos de coincidencia lunisolar que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Hubo en su principio, digamos que sus diferencias. La Iglesia oriental típicamente ponía el acento en la luna llena, en el 14º día del mes, que luego dio lugar a un movimiento que se declaró herético, que es el cuartodecimanismo, mientras que la Iglesia más occidental ponía el acento en el primer día de la semana, que tenía que ser un domingo. Este tema se aclaró después, como veremos, en el Concilio de Nicea. La fecha de la Pascua, como vemos aquí, es la que determina esencialmente toda la estructura del calendario eclesiástico, quitando las partes de Navidad, que es más o menos fijo, y Adviento, que son los 4 domingos anteriores a Navidad. Prácticamente todo el resto del calendario eclesiástico está estructurado alrededor de la Pascua, La Cuaresma, bueno, antes era septuagésima, sexagésima, aunque forma parte del tiempo ordinario, pero la extensión, el corpus, casi todas las fiestas, se llaman fiestas móviles, dependen de cuándo sea la Pascua, que puede ser ahora mismo entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Muy bien, como digo, ¿cómo se organizó esto antes del periodo del Concilio de Nicea, que fue, digamos, el que estableció un poco un criterio más uniforme? Pues recurriendo a este tipo de ciclos. Había ciclos de 112 años, ciclos de 84 años, etcétera, etcétera, pero todos estos ciclos no son muy buenos. Enseguida uno se da cuenta de que se produce un desfase. En el Concilio de Nicea, aunque no conservamos lo que se decidió al respecto, hay dos cartas. Una carta de un obispo, posiblemente un obispo alejandrino, que escribía a sus colegas egipcios diciéndole que se había decidido en el concilio que la forma de calcular la Pascua sería de acuerdo a sus costumbres. Y hay también una carta del emperador Constantino a los obispos que dice eso, que todo el mundo debería celebrar la Pascua en el mismo momento, y hace especial hincapié en que no se celebre en el mismo momento que la Pascua judía. Eso luego dará lugar a una regla de excepción cuando el plenilunio cae en domingo, etc. Así se establecieron finalmente el sistema alejandrino, que estaba basado en este periodo de 19 años que hemos llamado ciclo metónico. Entre los más populares que establecieron tablas para calcular la Pascua en muchos años fue este monje que se llamaba Dionisio el Exiguo o Dionisio el Pequeño. Por ahí encuentro algunas veces escrito que era Dionisio el Pequeño porque era bajo de estatura. Bueno, parece ser, por lo que sabemos, que lo hizo en un signo de humildad por contraposición a Dionisio el Grande, no porque fuera pequeño, y sobre todo es muy famoso porque introdujo la datación a partir de Anno Domini. Cuando ahora decimos 2010, queremos decir 2010 desde el nacimiento de Cristo. Y él introdujo este año Anno Domini porque las tablas que él quería seguir anteriores, que eran del Cirilo de Alejandría, estaban datadas en el Anni Diocletiani, año de Diocleciano. Pero Diocleciano fue un emperador especialmente cruel con los primeros cristianos. Hubo unas persecuciones muy cruentas, y Dionisio nos cuenta que él no quiere perpetuar el nombre de un emperador tan infame con los cristianos en la fecha de la Pascua, y que prefiere datarlo en la encarnación de nuestro Señor. Cometió algún pequeño error en la datación del nacimiento de Cristo, porque sabemos hoy, porque por ejemplo sabemos que Herodes murió en el año 4 antes de Cristo, con lo cual Cristo tuvo que haber nacido antes, con lo cual Cristo nació hacia el 6 antes de Cristo. Suena un poco raro, pero es por el error este que cometió Dionisio el Exiguo. Y eso, como digo, ahora no nos parece lo habitual, pero en distintas culturas a lo largo de distintos tiempos, que es uno de los grandes problemas de los cronólogos, que tienen que datar
acontecimientos históricos en la antigüedad, pues se los solía datar por los años epónimos o de reino, tercer año del reinado de tal, cuando eran cónsules Marco Aulio y Licio Gémino, o la era de Diocleciano que hemos dicho antes, o de la fundación de la ciudad que también le hemos comentado. Las Olimpiadas eran una forma muy habitual de datar, tercer año de la 14ª Olimpiada, etcétera, etcétera. Particularmente llamamos la atención de la era hispánica, o llamada también era de los Césares. En España, desde aproximadamente los primeros restos que tenemos son de aproximadamente el siglo IV-V, se databa en lo que se llamaba la era hispánica, que no comenzaba en lo que ahora sería el año 1 de la era cristiana, sino en el año 38 a.C. Y de hecho esto de hablar de la era romana, de la era de Diocleciano, etc., es una herencia de esta palabra era, que bueno, es discutido, pero según parecen indicar los etimólogos, es una palabra de origen intrínsecamente hispano, que significa números en una sucesión, y ahora pues en muchos idiomas se habla de la era glaciar, de la era, etcétera, etcétera. También los cronólogos tienen el problema de cuándo empieza el año. Ahora nos parece supernatural que siempre el año empieza el 1 de enero, pero no ha sido así. Antes se databan los documentos desde la Anunciación a la Encarnación, el 25 de marzo, de hecho, por ejemplo, en Inglaterra fue así hasta 1752. El llamado Stilus Nativitatis o de la Curia Romana, que era en Navidad, que se ha utilizado incluso en la propia bula que veremos después, en la que se hace la reforma gregoriana en el 16, todavía se data en el estilo de la Natividad. El estilo Pascalis, que la fecha de la Pascua se mueve adelante y atrás, o sea que cuando uno le da una fecha tiene que tener mucho cuidado cuando empieza el año. E incluso el comienzo del día. Nosotros nos parece natural empezar el día a la medianoche, pero ha habido pueblos que han empezado al anochecer, al atardecer, al mediodía, etc. Muy bien, eran simplemente unos pequeños apuntes. Digamos que el tema del cálculo de la Pascua se solucionó, quedó bien establecido en el siglo VII, principios del VIII, por el venerable Beda, que era un monje del norte de Inglaterra, donde escribió un libro que se llamaba De Temporum Ratione, que explicaba de forma precisa cómo calcular la fecha de la Pascua con el sistema alejandrino. Típicamente se basa en el número áureo, que es el número que nos dice, en esta secuencia de 19 años que hemos dicho que se repiten los ciclos de la luna, pues estamos en el primero, segundo, etcétera, etcétera. Y la letra dominical. Si uno piensa que un año empieza en un lunes, ¿cuándo volverán a repetirse los días de la semana en el calendario? Pues un año tiene 365 días, que son 52 semanas más un día. El año siguiente entonces empieza con un día de retraso respecto del anterior. En 2 años, 2 días. En 3 años, 3 días. En 4 años, 5 días. Porque cada 4 años hay un año bisiesto. Con lo cual hay que esperar 28 años para que se repitan otra vez los días de la semana. Cada 28 años se repite el calendario juliano. Como cada 19 años se repite la luna y cada 28 el calendario juliano, pues cada 532 años, que es la multiplicación de los dos, se repite la fecha de la Pascua. ¿De acuerdo? Iba a poner aquí más o menos cómo se calculaba en la Edad Media la fecha de la Pascua utilizando esto, pero como lo vamos a ver un poco después de cómo se calcula ahora y el sistema es muy similar, me lo voy a pasar para no alargarme demasiado, ¿de acuerdo? Muy bien, problemas, que el año juliano dura 365,25, un cuarto de día, porque como cada 4 años metemos un día extra, en promedio cada año metemos un cuarto de día. La luna, tabulada por el sistema metónico, se atrasa un poco respecto de la luna real. La diferencia es muy pequeña, estamos hablando de que es del orden de 1 hora en los 19 años, pero al pasar el tiempo se acumula mucho tiempo. Y en el siglo XIII la situación era obviamente ya insostenible. Aquí pongo un trozo de una obra de Robert Bacon, que es un profesor de la Universidad de Oxford del siglo XIII, donde dice que la corrupción del calendario en este momento era intolerable para cualquier sabio, horrible para cualquier astrónomo e irrisoria para cualquier computista, que eran los que se encargaban de este cálculo de la Pascua. Algo había que hacer. Se intentó proponer reformas del calendario en muchos concilios, el de Roma, el de Constanza, el de Basilea Ferrara, etcétera, etcétera. Incluso se consultó con Copérnico antes del quinto concilio laterano. ¿Qué le iba a decir al pobre que luego...? Lo digo porque incluso la reforma del calendario gregoriano tuvo en cuenta, muy en cuenta, el trabajo de Copérnico. A veces se suele un poco dar la impresión de que la Iglesia se opuso al sistema copernicano. Tanto no fue así que el mes lunar que se cogió en la reforma gregoriana es de las
tablas pluténicas que están basadas en modelos copernicanos, y estamos a finales del siglo XVI. Muy bien, el Concilio de Trento, en su última sesión, dejó ordenado que había que reformar el misal y el breviario, incluyendo el calendario, para establecer bien la fecha de la Pascua. Hubo una pequeña reforma en el 68 por el siguiente Papa, Pío V, pero no fue suficiente. Y tenemos una sesión del Concilio de Trento. El siguiente Papa, Gregorio XIII, ya bastante mayor, tenía alrededor de 80 años, hace 1575 reunió una comisión con el objeto de reformar el calendario y poder determinar bien el cálculo de la Pascua. Para ello reunió los que a él le parecían los expertos más importantes y pidió propuestas de reforma del calendario. De todas las que recibió, la que más gustó a la comisión fue la de un médico astrónomo calabrés llamado Aloysius o Luis Lilio, que ahora veremos en qué consistía. Aquí pongo a algunos de los miembros de la comisión, el cardenal Gigli, que de hecho retrasó bastante la reforma durante mucho tiempo, pero cuando entró a presidirle el cardenal Sirleto, las cosas fueron mucho más rápido, y por ejemplo vemos aquí un español, Pedro Chacón, que de hecho fue el encargado de redactar el compendio que se mandó a las universidades para pedirles su opinión sobre la reforma. Aquí vemos a los dos personajes más importantes de la reforma, el jesuita Cristóbal Clavius y el Aloysius Lilius, que fue el que propuso la reforma. Como digo, con la propuesta de Lilio se escribió un tratado que fue este Compendium Novae Rationis Restituendi Calendario, que se mandó a muchas universidades, por ejemplo, se mandó a la Universidad de Salamanca, de Alcalá y a otras europeas. ¿En qué consistía la reforma? Bueno, la reforma primera es, hay que alinear el calendario que estaba desfasado respecto de las estaciones con las estaciones. Como llevábamos unos 10 días de retraso, hay que añadir 10 días sin que se note. ¿Cómo lo hicieron? Pues eliminando 10 días del calendario. El día siguiente, al jueves 4 de octubre de 1582, no fue contra todo pronóstico 5 de octubre, sino 15 de octubre de 1582. Esos 10 días fueron al limbo, no existieron nunca, no pasó nada, no hubo muertos, no hubo nacimientos, no hubo bautizos, no pasó nada, porque no existieron en el calendario. Bueno, en España, después veremos que no todo el mundo hizo el cambio a la vez. Pero claro, si uno no hace nada, esto volverá a pasar otra vez. Hay que cambiar algo para que esto no se vuelva a repetir. ¿Qué pasa? Que el año juliano de 365,25 días es un poquito largo. Es 25, mientras que el año trópico vale 24,222. Entonces hay que acortar un poco. ¿Cómo se hace? Eliminando días bisiestos. ¿Cuántos eliminamos? Pues hay que eliminar, se eliminaron 3 cada 400 años. ¿Cuándo? Pues en todos los fines de siglo, que no son múltiplos de 400, no es bisiesto. Esto parece un poco raro, pero la regla se hace. Cada 4 años hay un año bisiesto. Salvo que sea múltiplo de 100. Por ejemplo, 1600 es múltiplo de 100. No es bisiesto. Sí, porque hay una tercera regla, que dice que si además es múltiplo de 400, entonces sí es bisiesto, aunque diga la regla 2 que no. Por ejemplo, en 1700 no fue bisiesto, porque es fin de siglo, pero no es múltiplo de 400. 1800 tampoco. 1900 tampoco. 2000 sí fue bisiesto, porque aunque es fin de siglo, también es múltiplo de 400. Esto elimina 3 años bisiestos cada 400. Claro, nosotros diremos, bueno, yo ni viví el último de 1900, ni viviré el del 2100, que será el próximo, con lo cual a mí el calendario gregoriano me da igual. Bueno, puede ser, pero esa es la regla. Eso hace que la duración del año gregoriano es 365,2425. Si uno suma los días que hay en 400 años teniendo en cuenta esta corrección, se da cuenta que el año medio dura esto, que está bastante bien aproximado. Pero además estaba el problema de la luna, y el problema de que calcular con el sistema anterior se desacoplaría al cabo del tiempo, con lo cual cambiaron el sistema de pactas, hicieron un sistema permanente para calcular la fecha de la Pascua, en la que ya realmente no importa cuánto dure el año y el mes, porque se puede ajustar la epacta de forma que, cuando hagamos una nueva duración del año, una nueva duración del mes, si así lo requiere la administración pertinente, reajustamos las epactas y la Pascua se calcula igual. En este sentido el calendario es perpetuo, ¿de acuerdo? Esto cambia un poco, complica un poco las cosas. El calendario juliano hemos dicho que repetía la fecha de la Pascua cada 532 años. En el calendario gregoriano este ciclo pasa a ser de 5,7 millones de años. Cada 5,7 millones de años no se repite la fecha de la Pascua. Aquí vemos el calendario de octubre de 1582, donde efectivamente vemos que después del día 4 se pasa al día 15.
se escogieron esos días, eliminar, porque no había festividades religiosas importantes, con lo cual se eliminaron. No se llamó la atención de que el 24 de febrero, que es cuando se publicó la bula, es el día que se inserta el día bisiesto en el calendario. Y la Iglesia era tan respetuosa con esta tradición romana que el día de San Matías, que tradicionalmente se celebraba el 24 de febrero, en los años bisiestos se pasaba al 25 de febrero, ¿de acuerdo? Y otro detalle curioso es que quien hizo la reforma del calendario también tenía el título, aunque no oficial, la Roma no suele utilizar eso en sus documentos oficiales, de Pontifex Maximus, ¿no? O sea que, bueno, son curiosidades. Muy bien, entonces, ¿cómo se calcula la Pascua? Hay que saber la epacta del año. El libro de Clavius, para calcular la Pascua, da fechas de Pascua, epactas, etcétera, hasta el año 5000 y más allá, ¿eh? Pero aquí vemos para algunos años. Entonces, por ejemplo, si uno mira, ve que la de este año es la epacta 14. El número áureo, es decir, en qué parte del ciclo de los 19 años estamos en el 16. Y la letra dominical es la C. No he dicho antes que era esto de la letra dominical. Igual que los romanos tenían esta letra nundinal, pues nosotros tenemos una cosa que se llama letra dominical. Empezamos a enumerar el calendario como el 1 de enero A, 2 de enero B, 3 de enero C, etcétera, etcétera. Y el primer domingo del año caerá en una letra, ¿vale? Pues este año fue el 3 de enero, por la letra C. Todos los domingos del año ya tienen la letra C. Claro, como hay 7 letras, si el primero cae en C, la siguiente cae en C, en C, en C, en C. Por eso se dice que la letra dominical de 2010 es el C, ¿vale? El año que viene es la B, porque hay 52 semanas, más un día, etcétera, etcétera. Entonces, epacta 14, letra dominical C. ¿Cómo se calcula la Pascua? Es muy sencillo. En el calendario eclesiástico hay una columna que lleva la epacta. La epacta nos dice cuándo es el novilunio de un año que tiene esa epacta. En el año 2010, si uno busca la epacta 14, me parece que está en el, por aquí, 17 de marzo. El plenilunio, la luna llena, que será 14 días, 13 días después, es el 30 de marzo. Esa es la luna llena después del equinoccio. Tiene que ser después del 21 de marzo que la reforma gregoriana fija como fecha del equinoccio. Cosa que no es cierto. De hecho, la mayor parte de los años el equinoccio es en el día 20. Pero bueno, para no andar cambiándolo cada año, lo haría todavía más complicado. Luna llena el día 30. ¿Cuál es el siguiente domingo más próximo a este plenilunio? Pues buscamos en esta otra columna la letra C y vemos que es el 4 de abril. Pues este año la Pascua caerá el 4 de abril. Si uno lo mira para el año que viene, que tiene epacta 25, es un caso bastante peculiar, pues se da cuenta de que la Pascua se celebrará, y letra dominical B, el 24 de abril, muchísimo más tarde que este año. De hecho, en el 2008 me parece que fue, se celebró el 23 de marzo, que es solo un día después del primer día que se puede celebrar, que sería el 22, y este año, el año que viene, será el 24 de abril, que solo es un día antes del día más tardío que se puede celebrar. De hecho, ahora veremos un poquito cómo es la distribución de las fechas. Tú sabes que me alargo mucho, corro un poquito más. Simplemente como curiosidad, esto no se aceptó de momento en todos los sitios. Muchos países católicos, España, Italia, Polonia, Portugal, hicieron la reforma en octubre de 1582, pero otros no lo hicieron así. De hecho, por ejemplo, Francia lo hizo en diciembre de 1582. En Bélgica se hizo en enero del 83. Groningen, la ciudad donde yo estuve haciendo mi postdoc, es un caso especialmente curioso, porque era católico en 1583, hizo el cambio, pero después entró a formar parte de la Unión de Ciudades Holandesas en 1594, con lo cual revertió al calendario juliano y hubo que repetir 10 días de noviembre. Del 10 al 19 de noviembre sucedieron 2 veces. En las colonias españolas de América se hizo en 1584, aquí vemos una pragmática sanción sobre los 10 días del año, donde todos los títulos del rey Felipe, don Felipe, por la gracia de Dios, rey de Castilla, León, Aragón, de las 2 Sicilias, de Jerusalén, de Portugal, de Navarra, de Granada, de Toledo, etcétera, 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 y nos cuenta las causas por las que hay que eliminar 10 días del calendario, etcétera, etcétera. Los países protestantes, obviamente, ten en cuenta que esto fue no mucho después del Concilio de Trento, todo lo que venía del Papa de Roma, de ninguna de las formas. Y la mayoría lo aceptaron a principios del 18, Dinamarca en 1700, Alemania en 1701, Inglaterra en 1752, y de hecho cambió el principio del año a enero, que hasta entonces era el 25 de marzo, y con él todas las colonias americanas. Un caso muy particular es el de Suecia, porque en Suecia les pareció
en 1700, cuando cambió Dinamarca, dijeron, bueno, nosotros también vamos a cambiar el calendario gregoriano, pero no vamos a hacerlo de golpe. En lugar de quitar 10 días, lo que vamos a hacer es no poner el día bisiesto durante 44 años, y así eliminamos los 11 días, pero poco a poco. Bueno, es una opción. El caso es que 1700 no fue año bisiesto, pero en 1704 sí, y 1708 también. Con lo cual, en 1708 ya no estaban ni con el calendario juliano, ni con el calendario gregoriano, estaban con el calendario sueco, eso lo tenían ellos. Y para volver las cosas a su sitio, tuvieron que añadir un día bisiesto extra en 1712, ya que vemos un calendario de febrero de 1712 que tiene un 30 de febrero. Es la única vez en la historia que ha existido 30 de febrero en un calendario por este invento sueco de... no creo que esto tenga nada que ver con lo de hacerse el sueco. Y luego muchos otros países que, no cristianos lo han aceptado mucho después, aquí como por ejemplo pues Japón en el 19 y algunos países como Turquía o China a principios del siglo XX. También los iglesias ortodoxas han sido muy reticentes a aceptarlo, de hecho, aunque han aceptado el calendario gregoriano de forma civil, para sus celebraciones religiosas siguen utilizando el calendario juliano, y la última creo que fue la Iglesia Ortodoxa de Bulgaria, que lo hizo en el año 1968. Muy bien, esta es la distribución de las fechas. Vemos que en un periodo de 1000 años tiene unos picos bastante curiosos, o sea, no es un sistema que parezca que lo distribuye más o menos uniforme, sino que tiene unos picos muy peculiares. Ya digo que el año que viene será en esta fecha de aquí, el 24 de abril. Para terminar, simplemente hablar de cuál es lo exacto. A veces se han hecho muchas propuestas para reformar el calendario y decir, bueno, pues el calendario gregoriano no es muy bueno, se podría hacer mejor si eliminamos un día bisiesto cada 4000 años, etc. Bueno, hay una sutileza, se suele comparar con el año trópico medio, que es con el que se repiten las estaciones. Pero eso no es lo correcto, porque lo que el calendario gregoriano quiere es que el equinoccio de primavera sea el 21 de marzo. Con lo cual lo importante es el año ese que hemos hablado de equinoccio de primavera, que es un poquito más largo y el error es mucho más pequeño. Pero el problema al final es que el movimiento de la Tierra alrededor del Sol es mucho más complicado. Como hemos visto, se ralentiza y el año también se va haciendo un poquito más corto. Con lo cual, si uno mira cualquier año, este es el año trópico medio y este es el año de equinoccio de primavera, vemos que desde, aquí están los años 0, 500, 1000, etc., durante el último periodo, de todos los años astronómicos que hemos definido, el más estable de todos es el año de equinoccio de primavera, que es el que hace que el equinoccio de primavera se repite cada 365.24.237 días, que es, por otro lado, y esto sí que es una absoluta coincidencia de la que no eran conscientes los que hicieron la reforma, el más parecido a la reforma gregoriana. O sea, el calendario gregoriano es extraordinariamente bueno, más bueno de lo que los que lo hicieron pudieron haberse imaginado, ¿de acuerdo? Pero a muy largo plazo, los que proponen reformas más largas, da igual lo que hagas, porque, como digo, como la Tierra se va ralentizando y el día va siendo más largo, en un año cada vez caben menos días. Pongamos los días que pongamos, y en un periodo que pongo aquí hasta el año 15.000, pues vemos que habría que reducir el año muchísimo más. Y no digamos nada ya, si nos vamos a periodos de varios decenas de miles de años, cuando hay que tener en cuenta que además la órbita de la Tierra cambia su inclinación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay una reforma que dure de forma permanente. Y para los próximos 3.000-4.000 años, la gregoriana es excelente. Mi voto es para dejarla como está, aunque hay gente que les gustaría cambiarla de vez en cuando, ¿de acuerdo? Hay otros calendarios, pero obviamente no me da tiempo a hablar de ellos, y simplemente para terminar, en plan un poco, una nota de humor, preguntar, bueno, ¿tenemos un calendario moderno? ¿Está al día o no? Bueno, es un calendario que tiene herencias de muchos calendarios de pueblos antiguos, Egipto, Babilonia, del pueblo judío, de Grecia, de Roma, etc. Con lo cual, es un calendario multicultural que es una cosa que en estos días es un valor añadido. Además, intenta seguir el movimiento de la luna y del sol, pues un calendario que está conforme a la igualdad de género, es paritario. Y además hemos visto que en muchos miles de años no hay que tocarlo para nada. Si habrá que retocarlo alrededor de años 6.000 o 7.000, ya lo veremos. Con lo cual es amigable con el medio ambiente. Es un calendario de ultimísima generación. Si alguien intentara hacer un calendario ahora mejor, yo creo que sería absolutamente imposible, ¿no? Entonces espero haberos convencido de que el calendario es un vínculo cotidiano entre las cosas que hacemos cada día y el devenir de los astros. Y para terminar, digamos, en la línea de la primera cita, pues seguir con la misma línea del Génesis que decía, Dios vio que esto era bueno,
hubo una tarde, una mañana y fue el final del día cuarto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Jorge. Creo que ha sido muy entretenido, ameno y parece mentira que algo que es utilizado cotidianamente de tantas vueltas al cabo de la historia. Sí, es que tiene su aquel, ¿no? Tiene su aquel. Sí. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si alguien tiene alguna curiosidad que le ha quedado ahí... Me he explicado tan bien que no tiene ninguna duda. Yo sí que tengo una cuestión. Pregunta. ¿Por qué la Pascua tiene que ser entre la fecha del 22 de marzo al 25 de abril? Bueno, la definición formal ahora de la Pascua es que es el primer domingo siguiente a la luna pascual. Y la luna pascual se define como la luna llena dentro de este sistema metónico de 19 años, o sea, es una luna tabular que no se tiene por qué corresponder con la luna real, aunque la diferencia nunca es de más de 2 días, que hay después del 21 de marzo. Entonces tú miras, el 21 de marzo, imaginemos la fecha más temprana, que el 21 de marzo hay luna llena, ¿vale? Si ese día fuera domingo, conforme a la carta esta del emperador Constantino, se celebraría al mismo tiempo que los judíos, con lo cual se pospone una semana. Esa fecha no puede ser. La fecha más temprana es que ese día fuera sábado y el día siguiente fuera la Pascua. 22 de marzo. Es el caso más temprano. Y la fecha más lejana es que la luna 21, porque si es más allá de la luna 21, luna de edad 21 en las tablas, quiere decir que habría habido una luna llena antes después de la primavera. Sea el 18 de abril. Y que ese día sea un domingo. Si el domingo no se puede celebrar con los judíos, lo retrasamos al siguiente domingo, el 25 de abril. Como la luna tiene que estar entre luna 14, la edad de la luna, entre 14 días y 21 días, eso te limita, teniendo en cuenta que tiene que ser un domingo, a las fechas entre el 22 de marzo y el 25 de abril. Es un poco enrevesado, repito. De todas maneras, si alguien tiene curiosidad de cómo se hace, pues te digo que es fácil. Pero Clavio dejó escrita la fecha de la Pascua hasta el año 5000. Por ejemplo, el año 4999, la Pascua caerá el 7 de abril, que es mi cumpleaños. Uno puede saber las fechas de la Pascua hasta el año 5000, si quiere. Y creo que hay por ahí por internet alguno que lo calcula la fecha que quieras, ¿no? O sea que no es problemático. Es verdad que ese día que cuando se instaló el calendario gregoriano, esos 10 días de octubre, coincidió con la muerte de Santa Teresa. Sí, efectivamente, Santa Teresa murió el 4 de octubre de 1582 y la enterraron el día 15 de... Hay muchas curiosidades, por ejemplo, me parece que la UNESCO decidió que el 23 de abril era el Día Universal del Libro porque era la muerte de Cervantes y de Shakespeare. Lo que pasa es que Shakespeare en Inglaterra utilizaban el calendario juliano, no el gregoriano, realmente no murieron el mismo día. Etcétera. Bueno, hay anécdotas curiosísimas, ¿no? La Revolución Gloriosa en Inglaterra, el rey Guillermo salió de Ámsterdam 6 días antes de llegar a Londres, y uno viajaba por Europa y como el calendario se aceptó de forma diferente, pues avanzaba 10 días, retrasaba 11, etcétera. O sea, hubo un momento en el que aquello era bastante caótico. Pero sí, hay muchas anécdotas curiosas sobre esta pérdida de 10 días. En Inglaterra dicen que hubo bastante revuelo, ¿no? Que la gente salía a la calle diciendo ¡devuelvan a nuestros 11 días! Porque allí, como dicen en 1700 y pico, tuvieron que eliminar un día más. Pero luego parece que realmente no fue para tanto. ¿Alguna cuestión? Pues nada, Pues nada, muchas gracias.